La confianza en la seguridad del destino turístico seguramente sea el presupuesto básico contemplado por las personas que viajen en estos tiempos de pandemia y nueva normalidad. Esta confianza siempre ha sido una de las fortalezas de Asturias y una de nuestras mayores ventajas competitivas frente a otros destinos. La clave de la recuperación de la demanda dependerá en consecuencia del éxito en seguir posicionando y mostrando a Asturias como un destino seguro y sostenible. Por ello, obviamente, la promoción turística jugará un papel esencial. Tras el impacto de la crisis sanitaria, resulta necesario recuperar y fortalecer esa confianza, adoptando todos los medios precisos para garantizar al máximo el bienestar de las personas que visiten Asturias y, por supuesto, la seguridad de las personas trabajadoras y los profesionales del sector. La crisis provocada por la COVID es en su origen una crisis sanitaria, pero al haber paralizado de forma radical la demanda de viajes, se ha convertido en una crisis económica con su incidencia en el sector turístico y su afección a las empresas y al empleo. Resulta imprescindible mantener algunas de las medidas adoptadas durante el estado de alarma y contemplar otras nuevas de apoyo al sector para favorecer su reactivación. Asturias debe poder adaptarse a la nueva realidad que vivimos, mejorando su competitividad como destino turístico. La imprescindible evolución del sector turístico alrededor de los que creemos dos ejes centrales. Por un lado, la triple sostenibilidad socioeconómica, medioambiental y del territorio, y por otro lado, la apuesta por la digitalización. Como hemos comentado, la tecnología ha cambiado la forma de planificar y reservar los viajes, pero también la forma de disfrutarlos y de compartirlos. Las nuevas exigencias de quien viaja por turismo estarán en la atención personalizada y en destinos que ofrezcan una oferta diferencial, que en nuestro caso debe ser coherente con tres entornos: el natural, el social y el de nuestra cultura. El impacto de la COVID exige, de este modo, replantear el actual sistema de conocimiento turístico de Asturias. Creemos necesario revisar el modelo de producción y recogida de información estadística, reforzándola y complementándola con información adicional procedente del acceso a nuevos registros y nuevas fuentes de datos que emanen del entorno digital. Aquí, como insinué en mi pregunta, la colaboración con la universidad es imprescindible y debe ponerse en marcha de forma inmediata para poder diseñar un nuevo sistema dinámico de conocimiento e inteligencia turística de Asturias. En resumen, planteamos 5 objetivos a la viceconsejera para lograr que se pueda garantizar la recuperación del sector. En primer lugar, el fortalecimiento de la confianza en Asturias como destino seguro. En segundo lugar, la instalación de medidas que reactiven el sector. En tercera instancia, la mejora de la competitividad de Asturias como destino. Un cuarto punto, con el diseño de un modelo de investigación, conocimiento e inteligencia turística en colaboración con la universidad. Y, por último, poner en marcha medidas en materia de marketing y de promoción turística.